tal, amigos? ¿Cómo les va? 22 horas exactas de este día viernes 20 de septiembre, a 38 días de la elección nacional. Como ustedes saben, ese 27 de octubre, Parlamento y primera vuelta presidencial, porque todo indica que va a haber una segunda y definitiva disputa por la presidencia de la República el último domingo de noviembre. Pero a 38 días se conjugan dos sensaciones: la expectativa natural y la incertidumbre. Y temas que preocupan mucho, que de alguna forma son los que más interesan a la gente y que de alguna forma son aquellos temas que uno está esperando, de los cuales se hablen para terminar de definir el voto, de concretar el voto, y son la seguridad, el empleo y la educación. Creo que son tres desafíos que el próximo gobierno, que van a ser políticas de Estado, como dijimos el último viernes, en un Parlamento muy fragmentado, más allá de quién sea el presidente de la República, va a tener que buscar y encontrar los consensos para realmente aterrizar estos temas y darle solución a la gente que lo está esperando. Por eso esta noche vamos a estar con un candidato a la presidencia de la República, como lo hicimos el viernes pasado. Nos estará acompañando en instantes el doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente, que en estos vaivenes también, cuando el Partido Independiente parecía que crecía en las encuestas, hoy aparece rezagado. Lo vamos a hablar con el propio Mieres aquí en Estudios en vivo. Pero en la segunda parte tendremos un mano a mano, una confrontación, yo diría, entre dos modelos. El programa del Frente Amplio, del partido oficialista, que va a estar representado por la senadora Ivonne Pasada, del Movimiento de Participación Popular, y por la nacionalista, la diputada Graciela Bianchi, la doctora Graciela Bianchi, del Partido Nacional. Varios temas, las dos provienen de la educación. Vamos a tener arriba de la mesa seguramente como tema central la educación, pero el tema político en general de lo que está en disputa, que es el próximo gobierno a partir del 1 de marzo del 2020. Ya estamos saludando a Pablo Mieres. Un gusto tenerlo nuevamente por aquí. ¿Qué le está sucediendo al Partido Independiente? Que, como yo decía con total sinceridad, en lo previo aparecía claramente como un partido que iba a captar a aquellos desencantados, no solo de izquierda, fundamentalmente de izquierda, porque ustedes se definen como un partido progresista, sino también del electorado en general. Y estas nuevas incorporaciones o apariciones en el espectro político, con tantos partidos políticos y variados, y algunas sorpresas más que otras, hacen que el Partido Independiente todavía no ha podido encontrar un discurso que capte o de alguna forma se transforme en votos que marquen en las encuestas de opinión pública, como lo marcaban anteriormente, un crecimiento. A ver, todavía está bien dicho. Yo creo que estamos falta mucho, falta poco y falta mucho a la vez. Yo creo que en esta elección falta más que en otras elecciones, porque el Uruguay tradicionalmente es un país muy estable electoralmente, lo ha sido en las últimas 3 elecciones, pero en esta no. En esta hay una situación de volatilidad, de expectativas, de falta de decisión de parte de los ciudadanos. Uno mira las encuestas y los cambios de una medición a otra son realmente importantes, entre cada encuesta a sí misma, pero también comparadas entre sí. Y nosotros venimos creciendo. Las últimas 3 encuestas marcan una tendencia de crecimiento, y de aquí a 5 semanas, que es lo que queda, 5 semanas y poquito, yo estoy convencido de que hay mucha gente que va a terminar optando por este partido por una sencilla razón. Porque hay mucha gente que quiere cambiar, que quiere dar una vuelta a la página, terminó un ciclo, el Frente Amplio está agotado, pero a su vez tiene ciertos resquemores con respecto a los viejos partidos tradicionales y ve en el Partido Independiente una opción dentro del cambio, porque nosotros estamos del lado del cambio, nosotros tenemos una definición tomada públicamente de que en la segunda vuelta no vamos a acompañar al candidato que representa el continuismo, es decir, el Frente Amplio, pero al mismo tiempo vamos a exigir la continuidad de políticas sociales potentes, distintas a las del MIDES. Por favor, el MIDES
tiene enormes errores en el diseño de políticas sociales, pero tiene que haber políticas sociales potentes dirigidas a los más débiles, a los excluidos, a los vulnerables, y también garantías de que las formas de hacer política estén dentro del marco de la transparencia y la ética, y en ese sentido nosotros estamos planteando que el Tribunal de Cuentas debe dejar de estar como una especie de instrumento inútil, porque hace su trabajo, pero después no se toma en cuenta sus observaciones. Nosotros decimos las observaciones del Tribunal de Cuentas tienen que estar, tienen que generar efecto suspensivo. Tenemos que generar respuestas para el micro y pequeño empresario, pero también para el conjunto de la actividad productiva. Y si esas cosas están, nosotros podemos formar parte de una posible coalición del cambio. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, sí, el Frente, realmente este periodo de gobierno ha sido, la verdad, habla por sí solo. No se resolvió ninguna de las cosas que estaban planteadas hace 5 años. Yo estuve en la campaña electoral pasada y hablábamos de los mismos problemas, de la educación, del problema de la seguridad, de la reforma del Estado, del gasto público. Ahora se agrega el problema del empleo, el freno de la economía. Nada de eso se ha resuelto, por lo tanto es tiempo de alternancia. Pero en la alternancia el debate es qué tipo de cambio se viene. Y ahí es donde el Partido Independiente juega un papel fundamental, en la dirección del cambio. El peso que el Partido Independiente tenga el 27 de octubre define qué tipo de cambio vamos a tener y qué tipo de coalición vamos a tener. Bien, en ese sentido, quería mencionarle, pensando en ese escenario de alternancia y de un gobierno de coalición, de acuerdos para gobernar, como muchas veces decimos, la importancia que tiene el 27 de octubre no es solo estar eligiendo presidente, que es muy importante, sino en la misma hoja estamos eligiendo senadores y diputados. Totalmente. Que son, evidentemente, las personas que luego van a conformar el Poder Legislativo y que van a cogobernar con el Presidente de la República, es decir, el Poder Ejecutivo. Pero hace pocas horas, en el semanario Búsqueda, el candidato del Partido Colorado, el economista Talvi, dice: blancos y colorados deben lograr juntos la mayoría parlamentaria porque negociar con más partidos sería dramáticamente complejo. Cambió de discurso de candidato colorado, porque hasta hace pocas semanas decía blancos, colorados e independientes, y nos incluía como una opción seria, responsable. Sí, no nombraba a Cabildo Abierto de Mandini porque decía que no tenía representación parlamentaria. Pero Talvi tiene esa idea. Yo creo que la gente no quiere la vuelta de una coalición blanca y colorada. Quiere un cambio, pero quiere un cambio que también garantice la continuidad de ciertas cosas que yo creo que son valiosas, claro, que tienen que ver con los derechos. Pero sí, ya le complemento la pregunta de esta anterior. También usted dijo en las últimas horas, si hay un gobierno que se vuelca a la derecha, no cuenten con nosotros. Totalmente de acuerdo. Bien. Por eso digo que, a ver, el 27 de octubre, usted lo dijo bien, el 27 de octubre se define la distribución del juego que después hará posible qué coalición es viable. Y nosotros creemos que es clave y que los uruguayos lo que quieren es una coalición hacia el centro. Y por eso es muy importante que el Partido Independiente vote bien, que tenga peso para asegurar que la coalición que venga, que el cambio que venga, no sea un cambio hacia atrás, no sea un cambio conservador, no sea un cambio de retroceso, no sea un cambio que deje por el camino cosas que yo creo que son valiosas y que al mismo tiempo sea un cambio en serio. Claro, ¿no? Pero yo tengo que ser muy sincero en la pregunta, claro. Porque por más que evidentemente hay expectativa e incertidumbre, como dijimos, que faltan 5 semanas, 38 días, hoy quien encabeza la posibilidad de esa alternancia por la oposición es el doctor Lacalle Pou. Usted me dice, nosotros tenemos la postura, queremos participar y queremos incidir y podemos ser parte de esa balanza de equilibrio. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿usted ha tenido la oportunidad de, no digo definir temas, pero de conversar y de avanzar en el esbozo de esa eventualidad de gobierno con el doctor Lacalle Pou? No, porque eso es después del 27 de octubre. O sea, hasta el 27 de octubre cada uno presenta su propuesta. Lo que sí tuve la oportunidad, y lo hago todos los días públicamente, es decir, qué cosas el Partido Independiente va a valorar. Yo descarto votar a Martínez en la segunda vuelta y podemos llegar a apoyar al candidato más votado de la oposición. Bueno, eso depende de que haya un compromiso, y eso va a ser la discusión el 28 de octubre,
de que haya un compromiso, de que va a haber políticas sociales potentes, de que va a haber medidas dirigidas a los pequeños y microempresarios que le permitan desahogarse de esa situación tan apretada que hoy tienen, señales desde el punto de vista ambiental, señales desde el punto de vista de la transparencia y de la ética en la función pública y por supuesto, una gran reforma educativa. Si esas cosas están, nosotros podemos acompañar en la segunda vuelta al candidato más votado de la oposición. Y para que quede muy claro, cuando usted dice si hay políticas de derecha, no cuenten con nosotros, ¿qué define usted como políticas de derecha? Y acá la gente, cuando se habla fundamentalmente de políticas de derecha, más allá de lo... Perfecto, si se me cayó el micrófono, lo vuelvo a colocar. Cuando usted habla de políticas de derecha, la gente enseguida lo puede relacionar a dos aspectos. Al aspecto de la seguridad, a la falta de firmeza, de liderazgo en el control del delito y fundamentalmente con lo que ha crecido por 4 el presupuesto del Ministerio del Interior, pero que cuando uno ve los resultados no se reflejan los resultados en la baja del delito. Por un lado la seguridad, es decir, más control, no solo en prevención, sino en represión. Eso mucha gente lo puede decir, eso es de derecha, ¿no? No es mi caso. Y también a lo económico, ¿no? La política neoliberal, la política no progresista, etcétera, etcétera. Entonces, para Mieres, para el Partido Independiente, ¿qué serían políticas de derecha que no compartiría? Primero, ¿qué no es política de derecha? Que haya seguridad no tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que haber seguridad, tiene que haber expresión firme en la lucha contra la delincuencia. Tenemos que poner a la policía en los barrios, bien armada, bien preparada, con respaldo político. O sea que acá el tema no es derecho o izquierda, el tema es ser eficaz y eficiente, cosa que este gobierno no ha sido. Lo que hay que hacer es volver a los barrios y recuperar el territorio. Esto me parece que es fundamental. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, yo lo que creo es que hay que recuperar la competitividad. Y eso significa reducción del gasto público, baja de tarifas y la posibilidad de que la máquina económica empieza a andar de nuevo para generar empleo. ¿Y qué hacemos con el déficit fiscal? Hay que reducirlo, hay que reducir el gasto público. ¿El gasto público? Sí, claro. ¿Y cómo se reduce el gasto público? Cuando usted tiene un déficit fiscal alto, como el que tiene Uruguay, que está en el 5% del PBI, tiene dos caminos. O aumenta ingresos o baja gastos. Aumentar ingresos es un camino hoy obstruido porque ya ni las empresas ni los hogares resisten más carga tributaria. Por lo tanto, el camino es reducir el gasto. ¿Cómo se reduce el gasto? Bueno, nosotros tenemos el mejor, que es Conrado Ramos, ¿no? Para sentarse en una comisión y analizar oficina por oficina, unidad ejecutora por unidad ejecutora, dónde están los gastos excesivos, los despilfarros, las cosas improcedentes, lo que de alguna manera significa recortar el gasto para lograr ir equilibrando las finanzas y también estudiar qué actividades el Estado no tiene sentido que siga haciendo. Por ejemplo, las plantas de cemento de ANCAP, que pierden plata desde hace 15 años, más de 10 millones de dólares. Ya vamos al sindicalismo, porque eso va a traer un conflicto sindical y me parece que la pata sindical es importante. Pero cuando usted habla de ese concepto, es ahorro. Y ese ahorro me hace recordar a la línea del doctor Lacalle, del economista Talvi. El Frente Amplio, cuando usted dice está agotado, ya revés, el tema impositivo, o al revés, sí, pero no están hablando de otro tipo de ajuste, hablan del ahorro. Hay gente, y economistas independientes dicen que con ese ahorro no alcanza. El Frente Amplio dice, bueno, hay margen para aumentar los impuestos. Bueno, lo dice directamente. Nosotros no creemos que haya margen. No sabemos si un gobierno no tiene una obligación después de generar nuevos impuestos. Yo creo que no debería, porque no resiste el aparato productivo. Yo tengo que bajar tarifas, yo tengo que generar condiciones, yo tengo que lograr que el gasoil sea más barato, tengo que lograr que la tarifa eléctrica sea más barata. Está claro, para que haya mayor productividad. Para que haya mayor productividad, hay más mano de obra, hay empleo, o sea, empleo genuino. Sí. O sea, ese camino, para mí, es el camino que hay que reformar las empresas públicas. Y eso significa que las empresas públicas cumplan su función profesionalmente y que estén dirigidas por gente capacitada y que además haya una separación entre la dotación de servicios y el ente regulador del mercado y que permita que las cosas sean más transparentes y que haya oportunidades en los lugares donde hay competencia, una competencia más razonable, y en los lugares donde hay monopolio, que el monopolio esté controlado también. Muy bien. Entonces, esas cosas son las medidas que nosotros tomaríamos. Pero para eso, Mieres,
sin dudas, para esos cambios, esas, yo diría, reestructuras, se requieren votos. Sí, claro. Acá lo que está claro, que la mayoría menor va a seguir siendo el Frente Amplio, por más que haya alternancia en balotaje. Entonces, allí también juega, sin duda, el sindicalismo. Un sindicalismo que está claramente identificado con la izquierda y tampoco lo niega. Es de las cosas más sinceras de este país, ¿no es así?, en materia política. Y allí, cuando usted dice, hay que cerrar la planta de cemento de ANCAP, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que, de alguna forma, que el Estado o que las áreas del Estado gasten menos porque aumentan el déficit y de alguna forma están afectando al sector privado y por eso hay menor mano de obra en el sector privado, porque el sector privado justamente es el que está costeando o pagando el déficit público, bueno, pero ahí se viene realmente una confrontación muy dura. Es que hay cosas que hay que discutir y llevar adelante. Hay que tomar decisiones, Guillermo. Yo no tengo ninguna duda de que las decisiones que hay que tomar en el próximo periodo de gobierno no son fáciles. Y por eso es importante que los socios sean confiables. Las coaliciones tienen ese problema, o mejor dicho, ese riesgo, que es que tiene que haber socios confiables. Este es un partido confiable. Es un partido serio, es un partido probado, tenemos ya casi 17 años de historia. Voy a contarle una anécdota que es del año 2002. En el 2002, en aquel fin de semana terrible del cierre de los bancos, que el Senado se reunió el sábado y diputados el domingo, se votaba esa ley que permitía abrir los bancos. Y en ese momento votaron blancos y colorados, y los votos de blancos y colorados eran más que suficientes. El Frente estaba en la vereda de enfrente votando en contra. Y le tocó hablar a Iván Posada en representación del Partido Independiente y dijo, con los votos de blancos y colorados esta ley ya se aprueba, no son necesarios los votos del Partido Independiente, pero están. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que ese es nuestro deber, cumplir con el país. Creemos que esta ley es necesaria y la vamos a votar igual. Esa ha sido nuestra marca de fábrica. Este es un partido en serio, un partido que estudia los temas. Ese programa de gobierno que tenemos no lo hicimos en 3 semanas. No es un partido que nació hace 4 meses. Este partido lleva 17 años y dedicó todo el año pasado a elaborar un programa de gobierno que es orgullo nuestro, que es un libro escrito luego de 4 jornadas con decenas de técnicos, y eso es lo que queremos ofrecerle al país. Lo invito a seguir hablando en instantes del programa del Partido Independiente con la incorporación del diputado Andrés Carrasco, porque usted habló al comienzo de medio ambiente. Y si hablamos de medio ambiente y si hablamos de inversión, evidentemente son temas muy caros al empleo y al desarrollo y a la sustentabilidad del departamento de Maldonado. Totalmente. Yo diría de toda la zona costera, pero estamos en Maldonado, totalmente, por más que estamos llegando a Rocha, por eso lo invito en instantes a seguir conversando a ustedes también en vivo en esta punta política con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, Pablo Mieres, y el diputado Andrés Carrasco.